Ahí está. Tenemos ya abierto aquí en el EdgeCam la pieza con las trayectorias y condiciones que hicimos en la clase anterior. Vamos a irnos, cada vez que abran ustedes un archivo, va a iniciar en la ventana de Setup. Vámonos a la pestaña de Machining y aquí vamos a revisar, de entrada vamos a recordar qué es lo que está haciendo, ¿no? Se actualiza el fixture, se actualiza el stock, se define la operación de careado, coloca el cortador de 25 milímetros que está en la posición T1 del magazine. Después va a ser la operación de planeado. Eh, Aquí está la característica que lo define. El planeado lo está realizando en dos pasadas de manera optimizada. Actualizamos el stock. Se define la operación del agujero, que es esta que está acá. Se mueve a cambio de herramienta y coloca el boreador de 16 milímetros. Después eh, realiza la operación del boreado, actualiza el stock, ahora va a hacer un desbaste, se mueve el cambio de herramienta y se coloca un cortador de 10 milímetros, se actualiza el stock, bueno aquí se actualizó dos veces pero no hay problema, realiza todo el desbaste, se mueve el cambio de herramienta y coloca un cortador vacío, ¿no? Para dejar vacío el lucillo. Ok, vamos a simularlo simplemente para que veamos qué es lo que está haciendo y al final vamos a comparar ambas simulaciones. Voy a darle aquí al play, voy a desactivar la máquina, solo que se vea la herramienta y el cortador. Ahí realiza el careado, cambia la herramienta, coloca el mandril, después coloca el cortador y va realizando el desbaste. Y termina. ¿Ok? Termina sin ninguna herramienta. ¿Ven? Ok. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo claro, Inge. Ok, muchachos, entonces vamos a generar nuestro código CNC. Nos vamos a ir al NC Code. Nos vamos a ir a generar el NC Code. Aquí vamos a ponerle un nombre al archivo. Podemos decirle que use el nombre de la parte, que es actividad 1K martes, o le damos aquí y aquí generamos uno nuevo. Vamos a generar el de ustedes, que es actividad 1 martes. ¿Va? Debe estar con el formato de archivo .nc. Lo guardamos. ¿Qué más tenemos? Que nos deje el nombre de las operaciones. El nombre del trabajo es actividad 1 martes. Acá está. Que abre el editor al terminar. Y aquí, si tuviéramos un simulador NC, pues que simule. En este caso, en la licencia que tenemos aquí con Edgecam, no lo tiene. Aquí, si quisiéramos, habíamos dicho que solo me genera el código de las operaciones que realice con alguna de las herramientas. La indicamos. Si le damos en ninguna, me va a generar el código completo del programa. Va, entonces ahora vamos a aceptar, vamos a dar OK y vamos a esperar a que genere el código. Me dice que encontró que hay herramientas que no se encuentran en la Tool Store, que si las queremos añadir, le ponemos que sí. Que si queremos actualizar el kit existente, le ponemos que sí. Y me va a generar el código. Ya este lado lo abrió, lo voy a arrastrar aquí. Ahí está su código. Vamos a analizar este código y vamos a dejarlo listo para nuestro simulador.
Ok, lo primero que es, El nombre del programa. el nombre del programa está correcto, es O0001. Bueno, podrían ponerle otro nombre, pero no es necesario. Pero lo primero que hay que hacer, ¿qué es? ¿Qué hay que ver? Tenemos que hacer con este código. Lo primero que observamos, Podríamos eliminar el texto de arriba, bueno, como lo denominó usted basura. Basura. correcto, todo esto es basura, ahí está. Va. Entonces iniciamos nuestro programa O0001, que ahí entre paréntesis pone una nota que se llama actividad 1K martes. Ok, después declara G21, G90, G40. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo que vamos a trabajar en milímetros. Ok, Absolutas y descompensar radios. ok. ¿Hay algo más que consideren ustedes que le falte a la inicialización de su programa? El porcentaje. Ah, puede Bueno, llevarlo, ¿no? El simulador rolé. ¿Qué más? Ahí en G21, G90, G40, ¿hay algo más que consideran que falte? ¿El cero pieza o el cero de máquina también? El cero de G28. pieza acá está, que ahorita nos encargamos de Ah, sí. moverlo, pero ok, podría ser el G28. Solo que el G28 yo diría que lo pongamos antes del G90. ¿Para qué? Para que lo trabajemos con G91, le digamos que se vaya ahora sí al cero máquina, pero primero que se eleve en Z, no sé, 20 milímetros. ¿Ok? Entonces le decimos que se eleve en Z 20 milímetros desde donde está la herramienta, porque está un G91, se va al cero de máquina y después ya ahora sí declaramos G90, G40. ¿Qué más? Profe, ahí ya no se pondría lo del G17, lo del plano de XY. Lo podemos poner sin problema. ¿Qué más? Ok. El avance. El avance normalmente se declara en el primer G01 o G02, en el primer avance, en el primer movimiento de interpolación, ahí se declara el avance. ¿Qué más? No, pero bueno, me refiero al avance de G94 o Ah, 95. perfecto, eso sí tiene razón. G94, ¿ok? Mucha razón, le decimos que sea milímetros por minuto el avance. Va, ¿qué más? ¿Algo más que nos falte para declarar en la inicialización del programa? Cero pies. Ok, el cero pieza sería G54 el 59. Con sus compañeros usé G55. Con ustedes vamos a usar G56. Pero si ustedes ven, aquí abajo está declarando G54. Entonces vamos a declararlo aquí mismo, pero vamos a cambiarlo a G56. ¿Va? Ok. Hasta aquí entonces, ¿están de acuerdo en las dos primeras líneas? Hasta ahí está. Eh, estamos completos. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos a la siguiente línea. ¿Qué hay aquí? El cambio de pieza, a la herramienta 1, perdón. Ajá, va a colocar la herramienta 1. Ok, después, Va el cero pieza. ajá, este Después, T02 le dice al magazine que gire a la posición 2, lo hace como preparación para que no tenga que perder el programa tiempo en mover el magazine, pero está además, vamos a quitar este T02. ahí también confunden, ¿no? Porque sería como herramienta 2, ¿no? Bueno, yo así lo pensé que Ujú. era herramienta 2. No, cuando no aparece el M06, que solo aparece el T, le dicen al Sí. magazine que se prepare para cambiar a la herramienta Ah, ok. 2, pero está de más. ¿Va? Sí. Ok, ¿qué más hace ahora?
gira Lucillo antihorario en velocidad, en revolución de Ok. 3820. Sí, y aquí me está sorprendiendo que el Lucillo esté girando en sentido antihorario. Vamos a ver por qué. Vamos a revisar aquí el cortador de 25 milímetros que le pusimos. Eh, Dirección reversa. Por eso está girando en contra de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a dejarlo con M03. Aquí vamos a ponerle M3 en lugar del M4, ¿va? Para que gire en sentido horario. Ok, ¿qué más? Creo que ese M7 está algo de refrigerante, ¿no? Ajá, habla del refrigerante, vamos a quitarlo. Después, Es un movimiento rápido en X y en Y. es un movimiento rápido al 0 pieza, a X0Y0. ¿Por qué al 0 pieza? Porque estamos en G90, ¿va? G43 es compensación de alturas de la herramienta. Aquí dice que compensa la altura de la herramienta 1 en 50 milímetros. Vamos a quitar esto porque para eso tenemos la tabla de herramientas. Ok, después dice que se mueva a X-6.071 Y80 y después le pide que baje a Z10, que baje a Z4 y después, ¿qué es lo que hay acá? Ya empieza a maquinar. Bueno, ya empieza a perforar la pieza. Ok, va a bajar hasta -1, entonces ya va a penetrar 1 milímetro, porque si ustedes recuerdan lo hicimos a 2 pasadas. Hay 2 milímetros de sobre material, nos estamos bajando 1 milímetro, con un avance de 916 milímetros por minuto. Después se mueve a Y75.0 y después se mueve a Y-5.0. Ok, ¿qué está haciendo aquí? Contra las manecillas. Sí, es el G03, ¿verdad? El que está bajito. O en. No, pero aquí, en esta parte, Ah, ¿qué está haciendo ella aquí? Voy a reducir eh, esta ventana para que la veamos en conjunto con la pieza. ¿No regresa a Aquí, donde inició? no, acá estaba en X-6.071 Y80. ¿Cuál es ese punto? La inferior derecha, La inferior derecha, ¿cuál es la inferior derecha? Aquí tienen la pieza. donde está el barreno azul. Bueno, por ahí. Este, no. Ah, sería del otro lado, ¿no? Bueno, donde está el cero pies a la izquierda. Donde se ¿Dónde ve está la el, línea amarilla. dónde está el cero pieza? A la izquierda, aquí. Ajá. Por ahí va, pero no. Ah, Al menos No, en, porque. Ah, al bueno, menos en X ya le atinaron. X es el eje rojo. Y si me dice X menos 6.071, estoy a la izquierda, entonces estoy aquí. sí. Y Entonces es hasta arriba. Ahora sí que. acá, Sí, ajá. exactamente ahí. Aquí va a empezar. De ahí se bajó a Z10. Bueno, Z10 es por aquí. Luego a Z4 o algo así. Y luego a Z-1, ¿no? Ajá, donde empieza a ser el cariado, ¿no? Desde Ajá, ahí. a Z-1. Y luego ahora dice que se va a ir a Y75.
Ah, y ahí es cuando antes de llegar más bien llega el cero pieza, ¿no? Bueno, para más o menos a la altura del No, desierto. ya va a empezar a carear. Dentro de la pieza, ¿no? Ajá, porque ahí ya empieza a hacer el careado, ¿no? Ajá, Y75 se aproxima aquí a la pieza un poco y luego se va hasta Y-5, es decir, ¿qué está haciendo? Es donde va a dar como el retorno, ¿no? Donde va a Eh, ser el retorno. Y-5 es la primera pasada aquí. Es Ujú. todo esto de aquí hasta acá, Ajá, acá está Y-5. Entonces, aquí por aquí está Y-75, perdón, Y75 y Y-5 es que se venga hasta acá. Entonces es que haga este recorrido. Ok, después aparece este G03. ¿Por qué? Es para hacer las partes curvas. Ajá, porque al final del recorrido, si ustedes ven, hay un pequeño radio. Entonces hace este recorrido lo hace con un radio, después viene otra parte recta, que es esta siguiente, después viene otro radio, aquí, otra vez se va hasta Y75, es decir, echa todo esto hacia acá, y luego viene un G2, otro radio. Entonces, estos G2 y G3 son redondeos que le está haciendo al final a la trayectoria. ¿Para qué? Para intentar suavizar el golpe de la herramienta. Eh, no es lo mismo que yo venga hasta acá y pare y tenga que frenar la herramienta por completo y luego quebrar el movimiento hacia este lado y de nuevo frenar la herramienta y luego regresar a que tenga yo el movimiento y antes de que pare ya está leyendo que debe continuar. Entonces, en lugar de frenar la herramienta, pues voy a seguir con una velocidad y ya el movimiento es mucho más suave, me deja acabados más limpios. Por eso está generando esos redondeos al final de las trayectorias. Bueno, va a realizar todo esto. Por aquí termina, se sube hasta Z10, que es el clearance. Se mueve de nuevo a X menos 6.071 y 80, es decir, termina de hacer todo esto, sube 10 y se va acá de nuevo. ¿Ok? Ya está aquí, baja a Z3 y otra vez baja, pero ahora a menos 2 para hacer la segunda pasada y vuelve a repetir el mismo ciclo. ¿Ok? ujú. Este ciclo, por ejemplo, se podría hacer con ciclos enlatados, se le llaman, pero no me interesa ahorita revolverlos con esa parte. Vamos a trabajar códigos continuos. Ok, aquí está el siguiente ciclo. Después se va a Z10 de nuevo y ahora sí se va a Z50, que es su punto de seguridad, que es el punto que está acá. Se va a X0Y0, es decir, primero se eleva a 50 y luego se va a X0Y0. Y después, ¿qué está haciendo aquí? No se va al home, no. Bueno, sube mucho Se va al home, pero ¿por qué? porque tiene que hacer un cambio, ¿no? De herramienta. Perfecto, eso es lo que está haciendo aquí. Se está yendo a la posición de cambio de herramienta. Estas coordenadas y estas de aquí son el home. Entonces, para evitar todo esto, tanto esta como estas, aquí, en lugar de eso, ¿qué vamos a poner? Un G28. Ok, G28. G28 y un Z. Como estamos en absolutas, acuérdense que ese Z está medido desde el stock, desde el cero pieza. Si lo quieren en relativas, ponemos G91, G28, Z y no sé, que se eleve otros 20 milímetros. De los 50 donde ya está, se va a subir otros 20. Ok, después de esto, vamos a ponerle de nuevo, vamos a devolver esto al G90. Y después, ¿qué hace acá? Hace el cambio de herramienta. No, el M9. Ah, Acá. apaga ¿Apaga qué? M9. Refrigerante. el Ajá, refrigerante. Refrigerante. pero yo lo quité, entonces ahí Estamos lo quitamos. Luego, para el lucillo. correcto, y ahora
Hace el Cambio cambio de de herramienta. herramienta. Cambia de herramienta a la 2. Cambia a la 2. ¿Aquí qué hacemos? Es el cero Es el pieza de nuevo. el G56, ¿no? Vuelve a poner el 0 pieza. Está de más porque no lo hemos modificado desde arriba, pero bueno, por costumbre o por buena costumbre a veces se coloca cada vez que hayamos cambiado de herramienta para no olvidar dónde tenemos el 0 pieza, ¿no? Y también porque a veces, dependiendo de cada herramienta, se toman 0 pieza diferentes. Pero bueno, vamos a ¿Se dejar. pueden tener más de, o sea, dos ceros piezas o más? Sí, sí, tú puedes guardar tu 0 pieza, por ejemplo, en 54, 55, sí se pueden tener, nada más que obviamente habría que eh, registrarlos, ¿no? Y para eso pues, necesitas medirlos o necesitas tenerlos ya preregistrados. Sobre todo funcionaría, por ejemplo, si tienes producción en serie, por ejemplo, ¿va? Donde sabes que siempre vas a tener los mismos ceros de pieza. Que, por ejemplo, aquí donde ya no existe el plano, el cero pieza ya está aquí, pues tú defines tu siguiente cero pieza 2 milímetros abajo de donde estaba el original. ¿Ok? Ok. Va. Después llama al magazine la herramienta 3, está de más. ¿Qué más? Tiro del lucillo. ¿Ok? ¿Qué más? Enciende otra vez el El refrigerante. refrigerante. Ok, vamos a quitarlo. ¿Y después? Hace un movimiento rápido. ¿A dónde? Mm, Va para Va a ser el barreno. el barreno. Ajá, entonces, estando acá arriba, se mueve de manera rápida a alinearse con el centro del barreno. ¿Ok? Después, ¿qué hace? Mm, ¿Qué 43 que era? Si no se acuerdan, G43 es compensación de alturas. Lo que hace es Ah, que sí. el valor que dice aquí Z lo va a guardar en la tabla de valores o activa la compensación de herramientas, se mueve a Z18 con la compensación que esté guardada en H02. Aquí está de más. ¿Qué más? G98. Ese Ajá. no lo anoté, creo. No lo anotaron porque no lo hemos visto. Ok, este código es nuevo, pero les pregunto si alguien tiene algo de experiencia en esto. ¿Saben qué hace G98 y G86? Ok. G86, vamos a empezar por ahí, es un ciclo de barrenado. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener un solo agujero, vamos a tener varios del mismo diámetro. Entonces, en lugar de estar colocándole a cada agujero la profundidad, que regrese, estar haciendo un ciclo tan largo, para eso existen los ciclos de barrenado. G86 es uno de ellos, es un ciclo de barrenado con retorno rápido. ¿Qué significa? Que va a hacer el barreno y que cuando vaya a salir la broca o el cortador o lo que esté, con lo que sea que estemos barrenando, lo va a hacer como si estuviera un G00. O sea, el retraer la herramienta lo va a hacer rápido. Contrario a, por ejemplo, un G81. G81 es otro ciclo de barrenado, muy similar a G86, pero en el que el retraer la herramienta lo realiza a la misma velocidad de penetración, ¿no? ¿Por qué se hace así? Normalmente el G86 es para boreado porque no me preocupa que haya virutas. En cambio, en una broca sí me preocupa que haya virutas. Si yo retraigo la herramienta muy rápido, voy a embarrar las virutas ahí, ¿no? Y ahí voy a tener el problema de acabados, voy a tener problemas de desgastes en la herramienta, etcétera. Bueno, entonces G86 es un ciclo de barrenado. Hay varios. Vamos a buscar aquí en Google para que vean los que hay. Empiezan en G79 y terminan en G89, me parece, sí. Pero son, como tal, son ciclos de barrenos. Ahorita en un momento más les explico un poquito más general cómo funciona. Aquí, por ejemplo, hay un PDF que me parece que está bastante explicativo. Ahí están, del G79 al G89. G79 es un ciclo definido por nosotros.
en donde vamos a definir como tal ahí un ciclo y va a ir realizándolo paso a paso. G86 es el ciclo de mandrinado, donde el avance es rápido en el retroceso. Ok, y aquí, bueno, van a encontrar diferentes ejemplos de cómo funciona. Ok, les voy a explicar ahorita cómo trabaja este G81, pero lo que me interesa antes de eso es también explicarles en qué consiste G98 y G99. Eh, acá estaba bastante bien, pero bueno, sí, de hecho sí está aquí. G98 es que cada vez que termine de hacer un barreno va a regresar al plano de partida. Y G99 es que cada vez que termine de hacer un barreno, bueno, no cada vez que termine de hacer un barreno, perdón. Cuando termine el ciclo completo, va a regresar al punto de partida en el plano Z. Y en G99, cuando termine el ciclo completo, todos los barrenos, va a regresar, pero hasta el plano de referencia. Ahorita les explico en qué consiste esto. Pero bueno, aquí lo que está haciendo es que le está diciendo que cuando termine el ciclo, debe regresar a el plano de seguridad, al plano de inicio. ¿Dónde está iniciando? En el último Z que se haya declarado antes de este G86. El Z20. último Z que se declaró fue, no, Z20. fue el 0 de máquina, Ah, el 0 de máquina. ¿va? Sí, Z20 fue el movimiento, pero después se fue hasta Z el más alto, ¿no? Al 0 máquina, con este G28. Entonces, ¿qué significaría? Que cuando termine de hacer este ciclo se va a regresar a G28, aunque aquí de por sí lo hace, pero eso es lo que significa G98. Si tuviéramos un G99, en lugar de regresarse a este Z, se va a regresar a este R que esté marcado aquí. Y voy a explicarles ahora sí en qué consiste lo que aparece ahí. G86, como vieron, es un ciclo de barrenado. Podría trabajar igual con G81, con ciclos, por ejemplo, de machueleado, etc. Pero ahorita tenemos un G86. Me dice que va a ser un ciclo de barrenado donde el primer barreno está en las coordenadas X60 y 10. En este caso solo hay uno. Si hubiera más, ahorita les digo cómo estaría el código. X60 y 10, es decir, el centro del barreno está en X60 y 10 y la profundidad de ese barreno está en Z-12. Entonces va a barrenar o va a mandrinar, en este caso porque es un ciclo de madrinado o de boreado, en esta coordenada hasta Z-12. Y cuando termine, se va a retraer hasta Z8. El avance de ese barrenado es de 159.16. Este M42 lo coloca aquí, pero lo que hace el M42 es hacer un cambio de engranajes en la máquina, un cambio de marcha, por decirlo así, porque normalmente los ciclos de barrenado, los ciclos de machueleado, los ciclos de escariado se realizan a velocidades lentas y con marchas altas. ¿Por qué? Perdón, con marchas bajas. ¿Por qué? De entrada la máquina va a girar lento. En segundo lugar, porque si está girando lento y yo pongo una marcha baja es como en el auto. Tengo la potencia de la máquina disponible. ¿Va? En este caso la máquina lo que hace es cambiar la marcha a la M42. Si nuestra máquina no tiene cambio de marchas, pues se elimina este código. Aquí yo voy a quitar este código M42. Eso ya depende de la máquina como tal. Ok. Y todos los ciclos se terminan con G80. Es decir, donde haya un G80, entiende que ya no hay más barrenos, que ya puede continuar con su proceso. Si hubiera un segundo barreno a la misma profundidad, vamos a suponer que este barreno estuviera también por acá, igual con una profundidad de 12, lo que se coloca en las siguientes líneas es solamente las coordenadas del centro. Por ejemplo, vamos a pensar que ese barreno ahí está más o menos en X5
Y70, por poner valores al azar, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, va a ser mi primer barreno en 60,10 a una profundidad de menos 12. Cuando lo termine, se va a subir hasta 8 y se va a ir a hacer otro barreno más en X5 Y70, de nuevo a una profundidad de 12. Cuando lo termine, se va a subir hasta 8. Si hubiera otro más aquí abajo, no sé, vamos a poner otro barreno ahora en X70, Y70, por ejemplo, que estuviera por acá. Cuando termine este, se va a subir a 8, se va a ir ahora a 70,70 y ahí va a tirar otro barreno con Z-12 y cuando lo termine se va a subir a 8. Cuando encuentre el G80, acabó el ciclo. Pero como hay un G98, lo que dice este G98 es que cuando acabe el ciclo, se debe ir al último Z que haya estado antes, que fue G28. Entonces, cuando termine el ciclo, se va a ir al G28, ¿no? O al último Z que hayamos declarado. Ok. Antes de que avance, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta acá va quedando claro cómo funciona? Profe, entonces, por lo que entendí, entonces, si tenemos ahí el G86 y tenemos las coordenadas y nos marca ahí que, bueno, qué es lo que va a barrenar. Después de eso, si queremos pasar otros barrenos, nada más le ponemos como le puso ahí X5 Las coordenadas del centro. Es ok. correcto. Ahora, eh, vamos a pensar que el último barreno no tiene una profundidad de 12, que Ujú. ese tiene una profundidad diferente. Entonces, en ese barreno declaramos, por ejemplo, un Z diferente, le ponemos Z30. Entonces, ¿qué va a hacer? Hace el primero a menos 12, se va al segundo, hace el segundo a menos 12, se regresa a 8, ¿no? Sube 8. Bueno, no sube 8, sube a 8, porque está en G90. Después se va al tercero, aquí es un menos, perdón. Sí. Se va al tercero y este lo realiza hasta Z-30. Y si hubiera otro más, aquí por ejemplo le ponemos otro más, lo voy a poner en el centro más menos en X40, Y40 más o menos. Este de aquí lo va a hacer a menos 30. Entonces ahí es donde hay que tener la precaución, porque el Z se va quedando guardado. Los Como barrenos el me F. los va... ¿El qué? Es como el avance, ve que lo podemos ir Ah, modificando. es más o menos es así. Y es lo mismo. Así como puedo modificar Z, puedo modificar R. Pero ahorita les hago un diagrama para explicarles por qué a veces es necesario, no necesario, sino útil modificar R y por qué el R. También aquí, si por ejemplo este último barreno, que es muy raro que en un ciclo de barrenado cambien el avance, pero lo pueden hacer. Digamos que estos dos últimos barrenos los quisieran hacer más rápido, les ponen un avance de F300, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Es muy raro que cambien el avance en un ciclo de barrenado porque pues, no ha cambiado la herramienta, no ha cambiado el material. ¿Por qué voy a meter un avance diferente? Si hubiera cambiado la herramienta, su diámetro o su material, o tuviera un material diferente en esa sección, no sé, quizás sería necesario cambiar el avance. Pero bueno, también puede hacerse, ¿no? Aunque les digo, no es lo más común. Ok, eh, ¿queda claro hasta aquí esta parte? Ahorita les explico R y por qué es útil ese R. Sí, sí. Ok, Sí, nada más una duda. sí, Eso es solo de un ciclo, ¿no? O sea, bueno, me refiero a solo utilizando una sola herramienta de un diámetro en específico. sí, eso es correcto. Si van a querer hacer barrenos de otro diámetro, hay que salir del ciclo, cambiar la herramienta y hacer un ciclo diferente, ¿no? Otro G86 si fuera el mismo tipo de barrenado, o por ejemplo un G81 si fuera un barrenado simple, con una broca simple. Ahorita les explico más o menos qué es cada uno del G81 al G86. Ok, Ok, gracias. va. Voy a borrar esto porque no estaba y voy a hacerles rápido un esquema para explicarles la utilidad del R.
De hecho, ya tenía, creo que el que ayer les expliqué a sus compañeros, quizá me es útil. Sí, aquí lo tengo. Bueno, tengo G98, ¿no? Yo aquí lo hice con G81. Antes de este código había un Z20. El G98 está diciendo que cuando esto acabe con un G80, debe regresar a Z20. Eso es lo que significa el G98. Si no, va a regresar a lo que diga acá la R. Ahora, ¿por qué es útil esto? Imagínense esta pieza. La estamos viendo de lado y estos son los barrenos. ¿Ok? La tengo sujeta con dos clamps. Bueno, por ejemplo, en G81, en G86 no era el caso. En G86 la salida de la herramienta la realiza rápido, pero en G81 la realiza lento. Entonces empezamos en Z20 y le digo G98, G81, es decir, voy a iniciar un ciclo de barrenado. X1, Y1 es la coordenada del centro de este barreno y Z1 es su profundidad. Y le digo, el retract o la referencia está en 8. Tu avance es de 700, por ponerle un avance. Entonces, ¿qué va a hacer? En esta primera línea va y barrena aquí hasta la profundidad 1 y se regresa a 8. ¿Por qué es importante este? Porque si yo no lo pusiera o se indicara lo mismo que acá, se va a regresar lento hasta Z20. Entonces es una pérdida grandísima de tiempo el que lo haga tan lento, regresar hasta acá para moverse al siguiente barreno. Entonces yo necesito que regrese lo menos posible para que todo mi ciclo sea rápido, para que yo no pierda tiempo de máquina y tiempo de operador en esto. Pero debo seleccionar un R adecuado porque imagínense que aquí está el clamp que está sujetando la pieza. Si yo le pongo un R2 o un R0, un R1, se va a levantar aquí, se va a querer mover al siguiente barreno y ya se llevaron la herramienta contra el clamp. Pues hay que asegurarse de entrada que este R libre cualquier interferencia en mi pieza o en mis sujeciones. Y en segundo lugar, que sea lo menor posible librando eso para que yo no pierda tanto tiempo. A partir de que esté aquí, aquí sí ya se va a mover rápido al siguiente barreno, que sería X2Y2. Lo realiza. Este tenía la misma profundidad en el ejemplo que le puse a sus compañeros. Entonces no vuelvo a poner Z. Se retrae de nuevo hasta el mismo R. Se va al siguiente barreno. Este tiene un Z diferente. Este está en X3Y3 y tiene una profundidad diferente. Entonces lo realiza esa profundidad y tengo la misma R. Entonces se regresa de nuevo hasta R8. Se mueve al siguiente barreno y tiene otra profundidad. Lo realiza. Pero aquí, si yo le dejo el mismo R, como aquí ya hay una caja más abajo, se regresaría otra vez hasta acá arriba. Entonces otra vez es una pérdida de tiempo. Entonces yo le puedo poner aquí un R diferente, por ejemplo R-2. ¿Por qué -2? Porque es absoluto. Si este era mi 0, por poner un ejemplo, pues ya esto está más abajo. Entonces por eso aquí se va a retraer hasta -2. Se va al siguiente barreno, lo realiza, tiene la misma profundidad, Z3 y Z3, y termina mi ciclo. ¿Qué significa? Que como tenía G98, se regresa hasta Z20. Aquí hay que prestar atención, porque si le pongo G99, se regresaría al último R que esté declarado, que aquí es -2. Entonces, si hubiera G99, ok, ya encontró el G80, termina, pero se va a regresar y la herramienta se va a quedar aquí. Y si de aquí yo quiero moverla, pues otra vez tengo el riesgo de llevarme algo del material, de las fijaciones, de romper la herramienta, etc. Entonces, nada más hay que tener esas precauciones con G98 y G99. ¿Sí queda claro cómo funciona el ciclo de barrenado? Sí, Inge. Ok. Aquí, por ejemplo, nos dice cómo se define el ciclo. Obviamente el número de línea, que aquí no los estamos usando, pero bueno. El ciclo del G80 y tantos al G89.
cuál va a ser el retroceso, si va a ser al plano principal o si va a ser a la referencia. Después X, Y, Z dependen del tipo de barrenado. Lo más común en una fresadora de 3 ejes es que trabajemos con G17 y que por lo tanto X y Y sean posición de centro y Z sea profundidad. Si tuviéramos una fresa que tiene giros en la mesa, que puedo girar el cabezal, que puedo trabajar en otro plano que no sea el G17, pues entonces, por ejemplo, Y y Z serían el centro y X la profundidad, no sé. Pero lo más común es X y el centro y Z es la profundidad. Después, bueno, aquí me dice que Y es la profundidad del mecanizado. Acá, bueno, por ejemplo, aquí como está Z, este sería la profundidad, ¿va? Y aquí, bueno, me dice que I sería la profundidad ya del maquinado. Si está en G90, referencia al origen, si es G91, referencia al plano. Esto es obviamente para un tipo de controlador específico. En este caso, únicamente con Z es más que suficiente. Aquí no involucra I. Lo que sí puede tener es K. K es el tiempo de espera que va a quedar abajo para hacer el refrentado o el maquinado de manera que quede limpio el fondo. Pues, por ejemplo, si le ponemos K2.2, pues se va a esperar 2.2 segundos allí en el fondo. Y bueno, N es el número de veces que quieren realizar el ciclo. Ok, hay diferentes ciclos de taladro normal en el que va a ir a centrarse y va a realizar en una sola pasada el barrenado. Después de taladro con temporización, donde vas a ir a realizar el barrenado, pero se va a quedar en el fondo girando un tiempo K, que le digamos. Ok, aquí les da un ejemplo. Está bueno, de hecho, este manual. Búsquenlo ahí, descárguenlo. Explica bastante bien los ciclos. G83 es ciclo de taladrado profundo, donde lo que tenemos que indicar aquí ya es el número de pasadas que va a ser. Aquí lo declaran con J. También obviamente hay que ver el controlador de la máquina. En algunos lo declaran con P incluso. Pero bueno, aquí lo declara con J y le dice que lo que va a hacer son 2 pasadas. Es decir, que la profundidad total la va a dividir en 2 pasos. Es decir, va a realizar una primera aproximación, se va a retraer y va ahora a terminar, a realizar una segunda aproximación y se va a retraer. ¿Esto para qué es? Cuando tenemos barrenos muy profundos, normalmente hay que asegurarnos de romper la viruta para no ahogar la herramienta. Entonces, para eso hace el retraer la herramienta. Igual otro ciclo de barrenado contra taladro profundo, bueno, es el G83 en 2 formatos. Eso es lo que hace ese ciclo. G84 es un ciclo de roscado, ¿ok? Igual nos da el ejemplo. Aquí lo que hace es declarar roscas de roscado rígido, que normalmente el G84 ya de por sí es de roscado rígido. Aquí no sé por qué hicieron. Tienen un controlador Fagor. Bueno, esa es la diferencia. Pero en general es lo que hace. G85 es de escariado, que prácticamente es lo mismo, pero el retroceso, aquí vean lo importante, lo realiza al avance de trabajo, lo realiza de manera lenta para asegurar que el escariador no pierda el filo y que dejemos con el ajuste correcto el barreno, ¿no? Demandrinado con retroceso rápido, demandrinado con retroceso en avance de trabajo, para hacer cajas, etcétera. Hay diferentes ciclos, le llaman ciclos enlatados. Pero bueno, estos son los diferentes ciclos que tenemos, pero de manera general funcionan todos con el mismo formato, con un formato similar. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, para hacer acabados, ¿no? O sea, para barrenos muy precisos, ¿cuál se ocuparía? ¿El 85, era? No para hacer barrenos precisos, para hacer escariados. Si no saben qué es un escariado o un rimado, pues es un tipo de barrenado que deja un barreno con ajuste
Y para eso se requiere una herramienta con ajuste que se les llaman rimas o escariadores. Obviamente las rimas sí son más duras que las brocas, pero también tienen una característica de filo diferente y lo pueden perder mucho más fácil. La característica que tienen es que me dejan el barreno con un ajuste. La broca me va a dejar el barreno con un ajuste muy amplio, ¿no? Voy a depender mucho de diferentes cosas, más que rimas escariador. Estos son escariadores. De hecho, se tendría herramientas que meter primero una broca, que- ¿no, profe? Sí, es correcto. No pueden meter un escariador de golpe porque un escariador no barrena. Simplemente da el ajuste. Se mete una broca de un diámetro un poco menor, dependiendo del escariador es el tamaño. Por ejemplo, para un 8 o para un 6 se mete una 5.8 y ya después se mete el escariador y el escariador deja un ajuste. Normalmente los escariadores vienen a H7, pero hay escariadores de diferentes ajustes, ¿no? ¿Ok? Profe, y bueno, en el CNC, ¿qué proceso sería? ¿O habría alguna pausa o algo similar? Algo de... Tendrían que, de entrada, eh, cargar su broca, ¿ok? Realizan su proceso de barrenado, que puede ser con G81, puede ser con G83. Realizan el barreno. Lo realizan con un diámetro menor que el que debe tener. Les decía, por ejemplo, para 6 lo realizan con 5.8. Entonces ya tiraron su barreno. Después terminan su ciclo de barrenado o tiraron todos los barrenos que vayan a hacer, ¿no? Terminan ese ciclo de barrenado y cambian la herramienta y colocan el escariador. Otra vez inician un ciclo de barrenado, pero ahora es un escariado, que me parece que era el G85, si no recuerdo mal, o G84. Bueno, el detalle en el escariado es que el escariador tiene un avance menor, una, dos, debe entrar rotando en una dirección correcta. Si ustedes meten el escariador girando al revés, va a perder el filo. 3. El escariador debe salir girando en la misma dirección. No sale girando al revés porque va a perder el filo. ¿Va? Por eso es el ciclo de escariado. Por eso es en particular el ciclo de escariado. Porque evita todos esos detalles. ¿Ok? En el ciclo, por ejemplo, de roscado, el machuelo entra girando, si es una rosca derecha, entra girando a la derecha y sale girando a la izquierda, porque de lo contrario van a dejar encima a la rosca. En el caso del escariador, no, debe entrar girando a la derecha, va a salir girando a la derecha. ¿Va? Entonces, es por eso que es un ciclo específico. Y lo que deja es un barreno con un ajuste. ¿Sí queda claro? Profe, gracias. Ok. Vamos a devolvernos entonces a nuestro código. Aquí lo tenemos, realiza el ciclo de barrenado, bueno, más que de barrenado, de mandrinado. Después se va al plano de seguridad. Aquí más que mandarlo al plano de seguridad, perdón, al cero de máquina, lo vamos a hacer con G28, Z, no sé, 20. Aquí lo que falta es el G91. Y después aquí G90, ¿no? Quité el M09, que era el paro del refrigerante. Para el usillo, esto ya está implícito, era el cero de máquina. Coloca la herramienta 3, el 0 en G56. Prepara la herramienta 8, que bueno, también está de más. Pone a girar la herramienta 3 a 5700 en favor de las manecillas del reloj, enciende el refrigerante, se va a X0 y 0, después compensa la herramienta y se mueve hasta Z50, después se mueve a X57 y 12. Esta coordenada, ¿cuál es? Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿dónde está X57 y 12?
al centro de la pieza. Más o menos. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, en simulación comienza en el centro. Es más, debe ser más o menos la línea que viene, quién sabe cuál de todas estas es. Pero comienza aquí, por aquí en el centro, entra, creo que es esta, entra en rampa y llega al centro, ¿no? Por eso está marcada de esa manera. Pero bueno, está ya ahí, después se baja a 8, se baja a 2, después comienza ya ahora sí su desbaste, entra en rampa. ¿Cómo sabemos que entra en rampa? Porque está declarando las tres eh, coordenadas al mismo tiempo. Nos va a bajar en X, Y, Z al mismo tiempo. Si lo hace de esa forma, pues tiene que generar una especie de rampa. Por eso se le llama aproximación en rampa. Y ahora sí, ya estando en esa profundidad de Z-4, pues comienza, se mueve de manera lineal en X y Y, que me parece que es este pedacito que está aquí. Y después ahora sí realiza un radio, se mueve de manera radial aquí también, se mueve de manera lineal, de manera radial, y va generando aquí el maquinado. Todo este es el camino del maquinado, ¿va? Que va haciendo ahí la espiral. Ok, después hace lo mismo, se va a Z-4, lo estaba haciendo en pasadas, si no recuerdo mal, de 2 milímetros en 2 milímetros, no me acuerdo cuánto le dimos. Pero bueno, después a Z-5, -6, creo que sí, lo estaba haciendo de 2 milímetros en 2 milímetros. Por aquí debe elevarse antes, solo que no veo dónde. Aquí está Z-6, aquí. Aquí está en Z-3 y luego se va a -6. Realiza la segunda pasada, o la parte del perfilado. Continúa aquí otra vez el código y por aquí debe haber otra vez otro Z que se eleva. Aquí está Z8. Otra vez ahora se va a Z-8 y así nos vamos, de 2 milímetros en 2 milímetros fueron nuestras pasadas. Ok, vámonos hasta el final porque ya aquí no creo que haya nada interesante, ya sería demasiado seguir toda la trayectoria así. Aquí se va a Z50, X0 y Y0 y luego se va al 0 de máquina, que son estas coordenadas. Ya saben que este es 0 máquina para el refrigerante y esta también es parte del 0 máquina. Entonces aquí le vamos a decir, en lugar de esto, que se vaya a G91, G28, Z20, ¿no? Y para el usillo, cambia a la herramienta 8, que era una herramienta vacía, vuelve a poner, esto lo hace en automático el SCAM, vuelve a poner el 0 pieza, vuelve a llamar la siguiente herramienta, la pone a girar y enciende el refrigerante. Pero esto ya está de más, porque de hecho no hay ninguna herramienta cargada. Y termina el programa. ¿Ok? Hasta acá, ¿todo claro? Sí, sí. En cuanto a los ciclos de barrenado, ¿tienen alguna pregunta? Digo, la siguiente pieza sí le puse por ahí un par de barrenos de una medida y otro de otra medida para que vean a profundidad un poquito más cómo funciona el ciclo de barrenado. Ok, ¿alguna duda muchachos hasta este punto? ¿Podemos pasar al simulador? ¿O quieren que, o hay algo que no haya quedado claro? ¿Quieren que regresemos en algo? Perfecto. Vamos a abrir el simulador. Y vamos a simular ese código que acabamos de generar. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocar el material. Bueno, más bien Perfecto. darle dimensiones, ¿no? En este caso. Vámonos a Settings, Inventory Browser.
Y vámonos a 1000 workpieces, que sería el material. Aquí me parece que yo ya lo había hecho con sus compañeros, 70-70-25. Para mí es el material 3. Si ustedes quieren crearlo el 4, de hecho también, bueno, los dos eran iguales. Si ustedes quieren crearlo en uno diferente o modificar uno de los que ya tienen, sin problema. Son 70 por 70 por 25 las dimensiones del bloque. ¿Ok? Sin fe. Entonces lo vamos a insertar ese material. Para insertar el material le dan acá en insertar en el cursor. Y aquí les aparece ya que insertó el material que está en el registro 4. ¿Vale? A ustedes les va a aparecer el número en el que hayan registrado ese material. Si le dan play, van a ver el material aparecer. Ahí está. Acá está abajo el play. Ahí tienen el material. ¿Cuál es el problema con que esté ahí? Voy a darle aquí en los lentes para visualizar los límites. Ese rectángulo, ese prisma rectangular que se ve ahí son los límites de la máquina. No puedo ir ni más al frente, ni más a la izquierda, ni más arriba de ese recuadro, ¿no? Tampoco, por ejemplo, en la parte de atrás no puedo ir ni más atrás, y acá en donde llega, pues tampoco puedo ir más a la derecha. ¿Cuál sería el problema ahorita si tenemos eso ahí? Cuando pongamos el código para hacer el cariado, ve que teníamos x menos 5 y y menos 5, creo que también. Exactamente, que vamos a exceder los límites. Cuando teníamos las coordenadas negativas, vamos a exceder el límite. Entonces necesitamos mover el material de ahí. Para eso, aquí en donde lo insertó, le damos espacio y colocamos cuánto queremos desplazarlo en X y cuánto queremos desplazarlo en Y, solo con los números. Por ejemplo, vamos a desplazarlo en X 50 y en Y 30. Así. Y le damos al play y el material ya se movió para acá. Todavía está demasiado en la orilla, vamos a moverlo más, vamos a moverlo por ejemplo en X a 100 y en Y vamos a ponerlo en 70. Ya por ahí está el material. Entonces vamos a colocar el material a que más o menos nos quede centrado en la máquina, para que nos vayamos a evitar excederlo. Aquí en lugar de 70 vamos a ponerle 50. Ahí más o menos ya está por ahí centrado o ya no corre el riesgo de salirme. ¿Va? Ya tengo el material. ¿Qué más? Debemos cargar Nuestra nuestras pieza, herramientas, nuestra herramienta. Ajá. nuestros cortadores. Correcto. Nuestras herramientas. Nos vamos de nuevo a Settings, Inventory Browser y aquí en Tools están las herramientas. Yo ya las había generado con sus compañeros, pero ya saben que pueden añadir o editar. Ojo, las herramientas deben quedar en la posición en las que las queremos llamar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí en la herramienta 2 tienen otra cosa, van a tener que irse a esa herramienta con las flechas a la 2 y le van a dar editar. Porque si ustedes su herramienta la ponen acá, por ejemplo, en la 5, en el programa no estamos llamando la herramienta 5, solo estamos usando la herramienta 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, en la 1 le dan editar y aquí es de tipo plano, aquí le ponen nombre si quieren, el diámetro es de 25, la longitud que yo le puse fue de 10, aquí le puse que tenía 6 filos y aquí marqué que usaba un zanco separado y le puse que el diámetro del zanco es de 8, que es esta parte, y que la longitud del zanco es de 15. Ahí está y lo acepté, ¿no? Después en esta le puse un cortador de 16 por 30 de longitud y solamente le puse un filo porque se supone que es una herramienta de boreado, es un mandril. Y por último la herramienta 3, que era de 10 de diámetro y le puse 50 de longitud. Igual plana, con 4 filos y aquí no le puse ningún zanco. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? Sin fe. ¿Quieren que les dé tiempo para que carguen sus herramientas o avanzamos? Ustedes dicen.
Profe, ¿no ve que al último pusimos la herramienta 4? ¿No nos va a marcar error o la ponemos, ¿Qué o ponemos herramienta código? pusimos? La Bueno, en el código creo herramienta que la 8. dejamos vacía. La herramienta 8, pues como no existe, seguramente va a marcar un error en el código, pero lo que haría en la máquina real es pues, cargar lo que hay en la herramienta 8, que sería nada, ¿no? Va a vaciar el usillo. Ujú. Ujú. Sí, si les da acá el error, no importa. Es Ah, la última línea. ¿Va? vale. Sí. Ok. Entonces ustedes me dicen si avanzamos. Pues creo que el compañero sí lo está haciendo, ¿no? Bueno, yo en lo personal prefiero ver y ya después hacerlo. No sé, los Ok. demás. Entonces ustedes me dicen avanzo. Sí, que no hay problema. Bueno, por mí no hay problema. Ok. Entonces le voy a dar aquí OK. Ya tengo mis 3 herramientas. Ya tengo mi material. Aquí en este simulador no se coloca la prensa. ¿Qué más nos falta? Nos falta una cosa. El cero pieza. Correcto. Entonces nos vamos de nuevo en el Settings, Inventory Browser. Aquí están los 0 points. Y dijimos que nosotros íbamos a usar G56. ¿No? Sí. ¿Dónde está el 0 pieza? Ahorita el 0 de máquina está acá. Este es 000. ¿Dónde lo voy a colocar ahorita? ¿Cuánto moví de aquí hacia acá, de aquí hacia acá y cuánto para arriba? 50 y 100, ¿no? Ok, entonces son 100, 50. Entonces me voy, toco 150. aquí G56. En X son 100, en Y son 50 y en Z son 25. ¿Va? Sí. Profe, los 25 es el espesor bueno, el Del ancho, digo, el material. alto, pues. Ajá. Ok, gracias. Ok, lo acepto. Y si yo corro este programa, bueno, de hecho aquí no haría nada. Vamos a cargar el G56 nada más. Si yo corriera solo esas 2 líneas, ya me colocó el 0 pieza aquí. ¿Va? Sí. Perfecto. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí podemos poner nuestro código. Bueno, el Ajá, código que entonces vamos a agarrar todo este código. Lo voy a seleccionar desde aquí hasta el inicio. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí tengo todo el código. Ya tengo todo mi código y podemos simular. Entonces vamos a ir al controlador. Voy a desplazar esto para que pueda verlo mejor. Ahí. Incluso vamos a apagar la máquina, que solo se vea el cortador o el portaherramientas y el material. Y nos vamos a ir al controlador. Y aquí en el controlador, bueno, terminamos, le damos al reset, perdón, stop reset, y ahora sí le damos al start. Vamos a correrlo todo en una sola pasada y pues ahorita revisamos si tienen duda en algún bloque. Ahí está. Ahí por alguna razón, vean, realizo un movimiento. Vamos a ver por qué. Realizó un movimiento algo extraño. Vamos a darle en single block. ¿de que se fue hasta Ahí. arriba? No, primero G21, G91, G28, Z20. Voy a darle. Si ven cómo se fue a enterrar, por alguna razón el simulador no leyó que es un G91. Entonces se movió a Z20 medido desde el cero que tenga cargado. Por eso se fue a enterrar ahí. ¿Va? Entonces vamos a corregir eso. Vamos a quitar este G91. No sé por qué razón no lo leyó correctamente. Pero vamos a ponerle Z, no sé, vamos a ponerle un Z elevado para que no haya problema. Z50 y vamos a trabajarlo desde aquí con G90. Ok. Y probablemente vayamos a tener el mismo error en
todas las G91. Entonces, vamos a darle editar, buscar y reemplazar y vamos a poner G91. Buscamos el siguiente, aquí está. Entonces aquí en lugar de G91, ya también el G90 estaría de más. Profe, pero ahí no fue por el 25, porque ve que son de espesor 25 y 20. Por lo No, mismo. es el problema es ese, que no leyó correctamente el G91. Vamos a ponerle Z50 igual. Vámonos al siguiente. Otra vez Z50. Quitamos este. Y por último aquí igual Z50, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si ahora sí no tenemos problema. Nos vamos al controlador, terminamos, reseteamos y le damos al start. ¿Va? Ahora sí. Igual está realizando el movimiento a Z50 primero, pero bueno, ya al menos es un punto seguro, ¿no? Ok. Realiza la segunda pasada. Cambia la herramienta. Realiza el boreado. Cambia la herramienta y realiza el desbaste. Ok, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ahí está simulando el código que nosotros generamos en Xcam. Nuestro primer código completo que ya hicimos de manera manual y que estamos viendo trabajar, ¿no? Oye, Inge, aquí inclusivamente todavía la fresa está pasando por el barreno, ¿verdad? Sí, de hecho lo va a hacer porque tiene que limpiar hasta abrir el barreno. Me voy a regresar y voy a tratar de pararlo. Bueno, vean cómo está el barreno ahorita. Más o menos, no es exacto, pero más o menos es un barreno que tiene una abertura de un cuarto de esa circunferencia. Entonces, si ustedes ven cuando lo realiza, es un barreno completo. Por eso está entrando son dos cosas. Una, está entrando para abrir el barreno, ¿no? A lo que necesita. Y dos, porque quizá el Edgecam está pensando que lo que queremos hacerle a ese barreno es una pasada de acabado. Entonces, en el perfilado todavía entra en el barreno para dejarle el acabado. Porque quieran o no, todas las herramientas pues van a dejarle algún material, ¿no? Tienen cierto ajuste. Entonces, pues quizá el Edgecam está pensando en eso. Habría que revisar ahí la librería de herramientas si tiene algún offset. Acuérdense que teníamos por ahí una tolerancia de una centésima. Entonces, puede ser esos los temas. Pero sí, efectivamente está entrando todavía en el barreno. ¿Va? Ahí, más que ya ponernos a pelear con el Edgecam, yo diría que si realmente no quieren que entre al barreno, de manera manual, le cambiamos 3 o 4 líneas al código y nos evitamos ese problema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, y he visto que hay como prensas magnéticas. Esas no Sí, se pueden en una mesa para CNC. sí se pueden colocar. Hay prensas, o también les llaman shock magnéticos. Sí se pueden usar. De hecho, es muy común verlas en rectificadoras, donde no puedes clampear o no puedes sujetar en una prensa de manera convencional, o es muy complicado sujetar en una prensa o con un clamp
la pieza que vas a rectificar, porque la rectificadora tiene que pasar por toda una superficie. Entonces hay prensas magnéticas o chucks magnéticos, que son una mesa que activa un imán y pues bueno, se queda pegada. Obviamente, en las especificaciones de ese chuck ahí les dice cuánta fuerza soporta y créanme que más de una vez sí he llegado a ver que le dan de más el corte y sale volando la pieza, ¿eh? Entonces solamente hay que tener esas precauciones. Como no es un agarre mecánico, sí, sí tienen ese detalle, ¿no? Que si le dan un corte excesivo, ya no es nada más que se rompa la herramienta, sino que corren el riesgo de despegar la pieza de la mesa. ¿Va? Inge. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Más o menos esta es una prensa o mesa magnética. Así funciona. Aquí tiene una palanca que es una especie de llave. La giran en una posición y se activa el magneto y la giran en la otra posición y se desactiva. Y aquí arriba se coloca la pieza que ustedes vayan a maquinar. Inge, pero esas es que como que no son muy confiables, ¿no? Bueno, cuando ya tienen un tiempo. Deberían, pero obviamente es lo que les digo, ¿no? Tienen que conocer, obviamente, su equipo, saber qué fuerza soporta, saber qué tanto pueden darle de carga de trabajo, porque sí, un par de ocasiones sí he visto que despegan la pieza de la mesa, ¿no? Pero son comunes, muy comunes en rectificadoras. Obviamente en rectificadoras los avances son de una, dos centésimas, hasta una décima si ustedes quieren y ya es demasiado, ¿no? Se les puede dar más, pero ya es donde corremos el riesgo de despegar la pieza. También dejamos acabados más feos, nos acabamos la piedra, se quema. Entonces sí, sí son confiables, pero deben conocer su equipo. Vale, muchachos, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, en esta clase es todo. La próxima clase comenzamos con la siguiente pieza y yo esperaría que la siguiente semana ya estemos terminando. Bueno, la unidad 2, ¿no? Nos falta la unidad 3, pero esa es mucho más rápido. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Por ahora, yo no, profe. Bueno, menos yo no. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a parar el video.